Dice la Biblia, Filemón, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo de el amor, escuche, el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Vamos a dejarlo ahí, no se siente, vamos a orar 1 minuto, 10 segundos. Levante su mano, por favor, y ayúdeme a orar. Levante una mano al cielo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, solamente para la edificación y exhortación y el crecimiento de tu pueblo. Te lo pedimos, Dios mío, que tú bendigas tu santa palabra, así como tú has bendecido nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. La iglesia dice amén. Aleluya. Tome su lugar, hermano, y siéntese por unos minutos. Gloria a Dios. Mire cómo empieza esta carta. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a Filemón. Es casi una carta personal, pero Pablo le escribe a Filemón, le escribe a la iglesia que está en su casa, le escribe a su esposa y a su hijo. También menciona en la carta. Escuche, Pablo empieza esta carta no diciendo yo, el apóstol Pablo. En otras cartas lo hace, pero en esta no, porque es un poco personal. Es un poco personal. Y entonces, mire lo que vamos a aprender aquí. Pablo, en esta carta, él apela al amor y a la misericordia, no al poder que le ha sido dado como apóstol. Recuerde, a veces Dios nos pone en lugar, y hay veces que uno quiere abusar del cargo que se nos ha dado. Pablo aquí nos enseña que es mejor usar el amor, la misericordia, la compasión, que querer imponer las cosas a la fuerza. Yo creo que uno enseña la palabra, pero hay un pero. El Espíritu de Dios convence. El Espíritu de Dios convence. Lo que pasa que hay veces que no se enseña la palabra. Cuando uno enseña la palabra, el trabajo es de Dios. Su palabra entrar en el corazón, cambiar, transformar y restaurar a las personas, a su pueblo. Y escúcheme, hermano, la Biblia es clara. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Escuche bien. ¿Cómo es posible que los apóstoles encontraban al Mesías en el Antiguo Testamento? Si los apóstoles, los creyentes del Nuevo Testamento, se pasaron un promedio de 100 años posiblemente, que Mateo, Lucas, Marcos y Juan no estaba escrito. No tenían los evangelios. ¿Cómo ellos encontraban al Mesías en la palabra? Porque ellos habían entendido que la palabra de Dios es una revelación completa de Cristo. Y yo tengo un problema, hermano. Pregúnteme, ¿cuál es tu problema? Pregunte, hermano. Yo quiero escuchar a la iglesia. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que hoy en día predicamos muchos mensajes: cómo resolver un matrimonio, cómo ser rico, cómo ser millonario, y Cristo no está en el asunto. No hay un mensaje en la tierra sin que se mencione el nombre de Cristo. La Biblia habla de Jesús, revelación de Cristo todo el tiempo. Una vez Cristo me dijo: procura que solamente me prediques a mí. Es por eso que cuando yo predico es Cristo, Cristo, tengo que predicar a eso. Y cuando te escucha el pastor, Cristo, 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 porque hemos entendido eso.
El evangelio es Jesús. Cuando tú lees la historia de Abraham, sacrificó a Isaac, ahí encontramos a Cristo. Cuando José estuvo preso, encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. Imagínense desde el principio, en la creación, cómo encontramos a Cristo. Adán, Dios lo puso a dormir y sacó una costilla. ¿Cómo vemos a Cristo ahí? Escuche, cada revelación. Y cuando nosotros entendamos eso y comencemos a buscar en cada escritura a Cristo, la revelación del Señor, vamos a ser empoderados del poder de Dios. Ahora, hermano, en lo que estaba hablando ahorita, ¿cómo encontramos a Cristo? A partir de hoy, cada escritura que usted y yo leamos, busquemos la revelación de Cristo. Busquemos al Señor en el asunto. Él tiene que estar en todo. Adán, Dios lo puso a dormir y abrió un lado y sacó una costilla, ¿cierto o no? Para hacer a Eva. Bueno, cuando Adán Dios lo puso a dormir, estaba representando la muerte de Cristo. Cuando abrió el costado en la cruz, a Cristo le abrieron el costado también, y sacó la costilla para hacer a Eva, la iglesia. Dios de la costilla de Adán hizo una mujer, Eva. Ahora Cristo, ahí está simbolizando a Cristo, su muerte y resurrección. Y de la costilla sacó la mujer, que somos nosotros, la novia de Cristo, la iglesia. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, le escribe a Filemón. Algo había pasado. Le escribe a Filemón, le escribe a su esposa, la hermana Apia, era su mujer. Y Arquipo, escuche, nuestro compañero de milicia. Arquipo era el hijo de Filemón y de la esposa. Mira cómo Pablo dice, compañero de milicia. Era su hermano en la fe, pero era un compañero de batalla. Usted y yo, cuando nuestro hermano está pasando necesidad y está pasando tribulación, ese es nuestro compañero en milicia. Cuando él se duele, tú te dueles. Cuando él está pasando por necesidad, usted clama por eso. Porque es que somos unidos, un solo cuerpo. Tú eres un dedo, yo soy un dedo, el otro el pie, pero un solo cuerpo. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y mire cómo Pablo dice, nuestro compañero de milicia. Escucha, hermano, el evangelio no es juego. El evangelio es una guerra todo el tiempo. Cuando usted acepta a Cristo, usted acaba de ingresar en el ejército de Jesucristo, el army del cielo. ¿Cuántos ya están insertados en el army del cielo? Se levanta una mano y diga, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Dios, declare lo que usted cree, hermano. Con su fe usted declara victoria, usted habla fe. Y eso sucede. Recuerde eso. Y a la iglesia que está en tu casa, fíjate que Filemón se había convertido y había organizado una iglesia en su casa. Él tenía una iglesia en su casa. Y cuando en esos tiempos, hermano, escúcheme, los cristianos se reunían en las casas. Por más de 200 años no había templos como este para los cristianos. Se reunían en las casas. Allí adoraban a Dios, allí alababan y allí caía el poder de Dios. Eran cristianos de verdad. Había persecución, nadie se atrevía a unirse a ellos si no estaban firmes en la fe. Eran cristianos convertidos de verdad y no había templo. Ahora los ídolos paganos sí tenían. Los fariseos tenían su sinagoga para adorar, pero los cristianos no tenían iglesia. Se reunían en las casas. Usted en su casa, reúnase con Cristo. No pierda la comunión con Él. Viene para la iglesia, ande con Él. Va para el trabajo, ande con Cristo. En su casa, ande con Cristo. Pablo da gracias a Dios y siempre menciona a este hombre en oración. Este Filemón era un discípulo de Pablo. Filemón había sido uno de los hijos que Pablo había engendrado. Él había sido un fruto de la predicación de Pablo. Y algo había ocurrido. Era que Onésimo
su esclavo se había escapado. Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo se escapa de su casa. Cuenta la tradición que se llevó algunas cosas de su casa, le robó al amo. Y Pablo le escribe intercediendo por él. Mire los puntos. Un esclavo que estaba en cadena sirviéndole a Filemón se escapa y se va a Roma. Este hombre, Filemón, vivía en Colosa y su familia y su iglesia estaba ahí. Onésimo se escapa y se va a Roma, donde estaba Pablo. Roma tenía una población de 120 millones de personas. De los 120, 60 millones eran esclavos. Mira, hermano, Roma tenía una ley. Eran bien severos con los esclavos que se fugaban de los amos. El amo tenía autoridad para aún matarlo. Lo podía decapitar. Le podía poner, como le ponen a la reses, un sello quemado en la frente con una F que decía fugitivo. Así eran los esclavos. Este hombre salió corriendo hacia Roma, una ciudad de 120 millones de personas. Él pensó esconderse ahí. Y él llega a Roma y ve a un hombre que estaba preso, pero estaba libre. ¿Cuánto entienden eso? El apóstol Pablo había ido preso a Roma, pero las cadenas de Pablo no lo limitaban a predicar el evangelio. Pablo estaba en la carne preso, pero su espíritu estaba libre. Hoy en día hay mucha gente que está libre de afuera, pero su espíritu está preso. Y Dios nos ungió a nosotros para libertarlos a ellos, para predicar el evangelio de Dios con poder y gloria y romper el yugo del diablo. La unción rompe el yugo del diablo. Hemos sido ungidos con el Espíritu del Altísimo para eso. No estamos aquí para otra cosa. Estamos aquí para ser un canal de bendición. Que donde nosotros caminemos, la atmósfera cambie. Wow. Si el apóstol Pablo estuviera aquí esta noche predicando, parado aquí, imagínese usted. Pablo predicando aquí. Para entender esto tenemos que ir a Hechos capítulo 28. Recuerde, Pablo viene desde Jerusalén hasta Roma preso. Cristo le dijo: Pablo, esfuérzate, es necesario que vayas a Roma y prediques mi santo evangelio también. Pablo dijo amén. Ahora llegó a Roma y ahí lo dejaron con ciertas comodidades, con un guardia lo custodiara, pero estaba preso. Las multitudes venían y eran salvas. Pablo les predicaba. Si Pablo estuviera aquí predicando esta noche, yo le preguntara: Pablo, ¿quién te metió preso? Los romanos. Pablo iba a decir: no, los fariseos de Jerusalén fueron los que provocaron todo allá en Jerusalén. Los fariseos. Recuerde, libro de los Hechos. Pablo fue preso, llevado ante los líderes religiosos, y Pablo le predica el evangelio y viene el rey. Estoy refrescando su memoria. Y le dicen: Pablo, te volviste loco, las letras te han volvido loco. Y Pablo dice: ojalá y ustedes estuvieran locos como yo. Ojalá y ustedes estuvieran como yo. Lo único que no quisiera es que estuvieran con estas cadenas, pero que estuvieran igual que yo, locos por Cristo Jesús, aquel que dio la vida por mí, aquel que murió y resucitó al tercer día, y hoy aquí estoy vivo gracias a él. Si Pablo estuviera aquí: Pablo, ¿quién te metió preso? Pablo hubiera dicho: no, ni los fariseos, ni los romanos, ni nadie. Me metió preso Cristo. ¿Cómo es posible que le sirvamos a una persona que nos mete preso? Es que Pablo había entendido, hermano, Pablo había entendido
que Cristo lo había mandado ahí con un propósito. Y él dijo, si Cristo quiere que yo esté preso, pues voy a estar preso. Si Cristo quiere que yo esté enfermo, pues voy a estar enfermo. Si Cristo quiere que esté pasando tribulación, pues la voy a pasar. Por tal de que yo la agrade, yo voy a estar donde Él quiera que yo esté. Donde Cristo te mande, usted hágalo. Mire, Pablo preso en ese lugar, y allí escribía la palabra de Dios. Escribió 4 cartas. Escribió Filemón, Colosenses, Filipenses, y no recuerdo la otra cuál escribió. Fueron 4 cartas que escribió. Pablo estaba con cadena, pero su espíritu y su mente jamás estuvo preso. Él entendía que él estaba ahí haciendo una obra, haciendo lo que Cristo lo había mandado, haciendo la misión que su dueño le había mandado. Él le dice en el versículo 10, yo te pido que en casa leas todo Filemón. Yo voy a tocar algunos versículos, léalo todo completo, en casa, no aquí. Dice Pablo en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Escuche, hermano, el amor hacia Dios y la fe hacia Dios y hacia los santos. Cuando usted ama a Dios, cuando ha nacido de nuevo, la Biblia dice en Romanos que el Espíritu de Dios ha sido derramado, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, el amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón. Y amamos a Dios más que a nuestra vida y a nuestros hermanos también. A nuestros hermanos también. ¿Qué pasa con nosotros? Que cometemos errores, sí. Pero cuando nosotros cometemos un error, escuche bien, hermano, esto es poderoso, no se distraiga. Si se distrae, no recibe. ¿Verdad, siervo? Presta atención. Lo que pasa es lo siguiente: que cuando usted ama a Dios y ama a los hermanos, todo Dios está engendrado en ti. Y no hay otra reacción que el corazón de Dios se manifieste en ti. Es el amor, el atributo más grande de Dios. Pero pasa algo, y es que nuestra situación como cristianos, cometemos un error y nosotros nunca dejamos el lugar de hijos. Simplemente cometemos un error y vamos a Jesús, nos perdona y seguimos adelante. Los del mundo siguen cargando con esa carga. Ellos no tienen mediador, ellos no tienen sangre que limpia sus pecados, ellos no tienen nada que obre a favor de ellos. Nosotros como hijos de Dios nunca dejamos, al menos que nos vayamos al mundo y perdamos la salvación completo. Pero me refiero a cuando usted y yo cometemos un error, no dejamos el lugar de hijo. Simplemente venimos aquí a Cristo, Él nos perdona y seguimos adelante, siguiendo siendo hijos. Porque hay una sangre, hay un pacto que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar. Y mire el Dios que tú y yo tenemos. Dios dice que Él va a manifestar su juicio. Escuchen, si hay alguien en las redes que está mirando que no tiene a Cristo, lo que hagan los padres, escuche bien esto, que no son cristianos, sus hijos van a pagar las consecuencias también. La primera, la segunda, la tercera y cuarta generación. Lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en Éxodo y también en Levítico. Ahora, dice Dios que Él va a bendecir, parafraseando el texto, aquellos que lo aman y guardan su mandamiento por 1000 de generaciones. Mire qué clase de Dios nosotros tenemos. Que el Dios de nosotros limita su juicio. Le dijo a los impíos, para que escapen, te voy a castigar hasta la 4ª generación. Eso a los impíos. Pero a nosotros nos dijo, te voy a bendecir por 1000 de generaciones. Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos son benditos hasta que Cristo venga. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿Cuánto dice que Dios más grande el que yo tengo? Dice el versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, lo que dije al principio. Pablo era el apóstol y él le hubiera dicho: yo soy el apóstol de Cristo, te ordeno en el nombre del Señor que recibas a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano, y tienes que hacerlo. Pablo dijo: no, tengo autoridad, tengo libertad para hacerlo. Pero dice el versículo 9: más bien te ruego por amor. Mire, Pablo le estaba suplicando: te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y quiero detenerme ahí. Pablo ya anciano. En ese tiempo Pablo tenía como 60 años de edad. Pero Pablo, hermano, había pasado tribulación. Su cuerpo se había desgastado. Cuentan que Pablo aparentaba tener más años de lo que tenía. Imagínense el apóstol Pablo cuánto sufrió, cuántas cargas de pedra le dieron, cuántos latigazos, cuántos palazos, de todo, hambre, necesidad, vigilia, de todo, por Cristo, por Jesús. Y aparentaba muchos años más de lo que tenía. Imagínense nosotros hoy en día, va a nevar en Louisville, la gente no viene a la iglesia. El otro día el pastor lo dijo, pero yo lo vuelvo a decir. Un hermano me escribió, que lo quiero mucho, preguntándome, ¿no? La gente quiere saber. Porque hay costumbre, principalmente aquí en Estados Unidos, cuando hay mucha nieve, cierra la iglesia. Bueno, esta iglesia no se cierra con nada. Aquí hay culto, hermano. Caiga nieve, caiga agua, caiga lo que caiga, aquí hay culto. ¿Por qué? Porque es que hay hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre? Levanta una mano. Yo tengo un hambre. Tengo hambre de Cristo. Tenga hambre de Jesús todo el tiempo, hermano. El hambre te va a provocar que tú busques más. Y busques más, hermano. Cuando tienes hambre, tú quieres comer. ¿Cierto o no? Cuando tú tienes hambre de Dios, tú quieres devorar las escrituras. Hoy yo llegué a la casa por la tarde y el niño no me dejaba tranquilo. Estaba inquieto yo, hermano. Quería estar con el Señor tranquilo. Mira, aquí, imagínate. Pero a mí me gusta cuando predico no hablar ni con mi esposa. No quiero hablar con nadie. Y llegar a la iglesia, si es posible, ni saludar a nadie. ¿Qué es eso, hermano? Tranquilo, te saludo después del culto. Pero yo no quiero ni saludar. Aquí es la excepción. Aquí que tengo que... Pero no quiero ni hablar. Porque no quiero perder el enfoque, no quiero perder lo que Dios me ha dado para que su pueblo sea bendecido. Pablo rogaba por este hombre, pero mire, quiero tocar un punto aquí. ¿A quién engendré en mis prisiones? Mire, hermano, el apóstol Pablo engendró a Onésimo en su prisión. Y yo entendí algo en una ocasión. Hay muchos hombres, escuchen los hombres bien, que se hacen los fuertes y los un poco machos. Pero en ocasiones nos pasa eso. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos visto a nuestra esposa pariendo en el hospital. A ver si cualquiera de nosotros va y pare en el hospital. El día que yo vi a mi esposa pariendo al lado mío, ese día dije, yo me quito el sombrero con mi mujer. Dios mío. Mi esposa ahí pujando y a mí se me salían las lágrimas. No era yo sentía, hermano. Por eso cuando los niños se rebelan con su mamá, yo más o menos le paso, pero con su mamá le aplico la ley. Y desde ese día yo entendí algo. Honrar más a mi esposa, valorarla. Y no solo a mi esposa, entendí lo que pasó mi madre conmigo. Y hoy en día le he dicho al Señor, Señor, bendíceme para honrar a mi madre más.
Y yo doy gracias a Dios porque mi mamá vive conmigo hoy. Y yo le dije a mi esposa, lo que mi mamá necesite, ella lo va a tener. No hay algo que no abra la boca que yo no diga, ahí está. Anótalo, pastor, no te preocupes. Sí, sí, yo estoy viendo todo. Sí, anote. Esto se está grabando. El video va a estar ahí, que lo dije hoy. Cierto, pero lo que mi mamá le haga falta, yo se lo suplo. Porque Dios me ha bendecido para yo poder bendecir y honrar a mi madre. Si no puedo, pues imagínense, pero mientras pueda, yo la voy a honrar a ella y a mi esposa también. Así que mire, y a la cuñada que es mi pastora, el pastor entendió también, pregúntele a él en el hospital si él va y pare. Así que nosotros hacemos lo fuerte. Tranquilo, ve a parir al hospital. Ve y mira a tu esposa pariendo. Los dolores de parto que pasan las mujeres no es comparado con nada. Hermano, ¿y por qué tú hablas de eso? Espérese un momentico. La escritura, espérate, tengo que hablarte esto para que entendamos lo que quiero explicarte por la palabra. No me he ido ningún mensaje, estoy ahí. Mire, hermano, tremendo los dolores de parto. Pablo dice que Pablo engendraba a sus hijos en las prisiones. Donde quiera que Pablo iba, engendraba hijos. Y yo quiero que entiendas, varón, si me pones ahí lo que dice Gálatas, capítulo 4, verso 19. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Escúcheme. La oración, la intercesión es con lágrimas, con gemido, para que tú y yo podamos engendrar hijos espirituales. Escúcheme, mira lo que dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Mi hermano, Pablo comparó el parto de una mujer. Y eso que Pablo ni hijo tuvo, no se casó el apóstol. Pero era un hombre con tanta revelación por el Espíritu de Dios. Es que por eso que él tuvo que dejar escrito eso aquí, para que yo dijera eso hoy. Escuche esto, hermano, esto me llegó ahora mismo, tengo que decírtelo. Cuando alguien te diga cualquier cosa, cualquier palabra, Dios me dijo que tú vas a tener un accidente y te va a matar en un carro. Mire, escuche bien, uno debe estar orando todo el tiempo en la mente para evadir las cosas, para evadir los problemas y para que Dios te dé mansedumbre y paz para a veces irte. Pero cuando alguien te suelte por su boca una palabra, usted cancélala, no con el pensamiento, con la boca. La Biblia dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Si alguien me encuentra en la Biblia cuando Cristo echó fuera un demonio con el pensamiento, Cristo le decía, sal fuera. Demonio, suéltalo. Espíritu inmundo, sal fuera. Sé libre. Jamás Cristo pensó nada. No, porque los demonios no pueden leer tu mente. Y cuando viene un espíritu del diablo que te va a matar un carro, él no puede leer lo que tú estás pensando. Usted tiene que decirle, te ato, diablo, en el nombre. Hermano, y si es un hermano, con todo amor, suéltaselo. Hermano, no tenga nada contra usted, pero cancelo esa palabra. Si no la cancela, te pasa. Cuando te monta en el carro, te pasa una rastra por arriba y te mata. ¿Sí? Cuando alguien venga, hermano, si usted sueña algo, ore. No venga, hermano, soñé que te iba a morir, porque te van a cancelar. Si me lo dice a mí, te cancelo ahí mismo, con todo el amor. Te amo, hermano, pues tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, porque si no me va a pasar. Y yo no quiero que me pase.
Por tanto, no es en contra del hermano, es en contra de la palabra que te dijo. Al hermano tú cancela y después dale un beso y un abrazo. Y hermano, no te ofenda. Cuando hay un endemoniado, tú echas fuera el demonio y le ordenas y te pone. No es con el hermano, es con el diablo. Pero hermano, ame a su hermano, por favor. Pablo lo dice aquí, el amor a Dios y a los santos. Los santos no son los diablos, eso que el pastor quemó aquí, no. Santos le dice la Biblia a usted y a mí. Nosotros somos los santos de Cristo. Nosotros somos los santos que vamos a volar pronto para el cielo. Gloria a Dios. No hay más santo. Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Aleluya. Sí, hermano, Pablo oraba de una forma, mire, dice que estaba con dolores de parto. Algún día nosotros, mire, hay veces que yo he orado y sentí unos dolores en las costillas, la intercesión tan violenta. A veces hay que entrar en un nivel de oración y de intercesión como si usted y yo estuviéramos pariendo. Y vienen las lágrimas y unos gemidos. La Biblia lo dice que el Espíritu de Dios intercede del Espíritu con gemidos indecibles. Y vienen unos gemidos para arriba, que eso va para el cielo como un perfume. Y cuando usted y yo hacemos eso, intercedemos como si fuera una mujer pariendo con dolor. Lo que pasa es que hay muchos complejistas que dicen, ¿cómo es eso? Bueno, no lo haga, yo sí lo hago. Porque eso, cuando lo hacemos, engendramos hijos espirituales. Cuando usted y yo oramos, intercedimos con dolores de parto, usted está orando por alguien que usted conoce y Cristo lo salva. Y Cristo es engendrado en las personas. Y Cristo es establecido en el corazón de su pueblo. Y Cristo viene a hacer habitación de aquellos que están en la iglesia, frío y tibio, muerto y paralítico. Yes. Cuando uno intercede con esas lágrimas, esos gemidos, que sale con dolor en las costillas. Pablo lo dijo, con dolores de parto. ¿Y cómo es eso? Pablo intercedía así, con dolores de parto, hermano. Imagínese usted. Ahora, mire lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses, capítulo 1, verso 12 al 14. Para que usted crea que todo, no solo lo que Pablo está escribiendo aquí a Filemón, todo lo que pasó el apóstol Pablo. Mire, ¿para beneficio de qué? Dice Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14. Quiero que sepáis, Pablo le está dejando establecido, para que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todo lo que Pablo pasó, todo, las prisiones, los martirios, el hambre, los azotes, todo fue para un solo beneficio, para el beneficio de que el evangelio fuera predicado. De tal manera, dice el 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y todos los demás y la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones. Escuche bien, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y escuche, estudie esos versículos, escríbalo, estúdielo en su casa. Pablo, por su testimonio en la prisión, hacía que otros cristianos tomaran valor y predicaran también. Cuando la gente, los demás hermanos, te vean a ti, tu testimonio, y que tú no andas quejándote. Pablo no andaba, ay, que aquí estoy preso, que tengo hambre, que tengo... No. Pablo decía, estoy aquí por Cristo. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible? Este hombre está loco, está preso aquí. Pero él estaba libre. Cuando usted y yo entendamos eso, que todo lo que nos pase, toda situación, viene siendo para que la imagen de Cristo sea en nosotros y nosotros podamos dar testimonio. Cuando la gente vean, digan, no es posible, mira cómo este hombre, esta mujer está pasando por situación, tiene problemas en su casa, porque mucha gente se enteran. Mucha gente se enteran de los problemas. Por eso la gente se enteran, pero cuando te vean
que tú estás pasando por tribulación, estás pasando por problemas, pero no has perdido el gozo, no has perdido la alegría, no has perdido el deseo de servir a Cristo, no falta la iglesia, tu rostro no se ha enmudecido, no ha cambiado, no anda lagrimeando, ay, que ya no puedo, que ya no. Hermano, alabe a Dios con confianza, levante su cabeza, y aunque esté pasando lo que esté pasando, Pablo nunca se quejó en la prisión. Si se queja, nadie lo sigue, dice, tú, esto es un flojo. ¿Y qué usted se cree? Que a veces el predicador viene aquí a orar por los enfermos y el predicador se siente mal. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Sabemos que tenemos algo encomendado de parte de Dios. Mire, hermano, lo que usted sienta o padezca o no sienta, olvídese. Sírvale a Cristo. No importa la situación, no importa lo que esté pasando, sírvale al Señor. Y Dios te va a recompensar. La gente va a tomar ánimo por ti. La gente va a comenzar a servir a Dios. La gente va a comenzar a decir, mire, no es posible este hombre con todo lo que está pasando y le sirva a Dios. Yo quiero al Cristo que ese hombre tiene. Pero cuando los religiosos están más perdidos que el diablo. Religiosos no podemos ser, tenemos que ser nacidos de nuevo, ungidos por el Espíritu del Dios del cielo para predicar el Evangelio y mostrar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Este hombre en cadena fue para allá preso. Cuando vio a Pablo se acercó y dijo, Dios mío, yo estoy fugitivo desde allá. ¿Cómo es posible que este hombre está tan libre y yo ando escondiéndome? Porque él en su casa comía, pero ahora en Roma tenía que buscarse la comida. Cuando se acerca a Pablo, Pablo le presenta a Cristo, le presenta el Evangelio a él, se convierte y él dice, bueno, yo tengo que decirle a Pablo quién soy yo. Y le cuenta, yo soy fugitivo. Y Pablo, me imagino que le diga, ¿y quién es tu amo? Pablo le va a decir, Filemón de allá de Colosas. Oh, sí, es mi hijo. Filemón es mi discípulo. Vamos a escribirle una carta. Y Pablo le escribe a Filemón diciéndole, recibe a Onésimo como si fuera a mí mismo. Recíbelo a él, porque quizás por esto, los textos más adelante lo dice el 15, porque quizás por esto él se apartó de ti por un tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. El nombre Onésimo significa útil. Pablo le dice, en otros tiempos no te fue útil, pero ahora te va a ser útil. Empezó a usar el significado del nombre de Onésimo. Le dijo, te va a ser útil, recíbelo como si fuera yo. Escribiéndole que tuviera misericordia. Y aquí Pablo pone, hermano, un énfasis en la esclavitud en aquel tiempo. Recuerde, la iglesia cristiana nunca se paró a pelear contra Roma y a querer abolir la esclavitud y a querer pelear contra los gobernantes. Hoy en día mucha gente se levantan y de cabezones. Sí, un buen cristiano es un buen ciudadano, siempre y cuando no nos digan que hagamos algo en contra de la palabra de Dios. Pero un cristiano, hijo de Dios, también es un buen ciudadano, no se equivoque. Pablo nunca dijo, la esclavitud hay que quitarla, no. Más bien, él estableció un punto en los cristianos. Pablo dijo, entre nosotros, no puede haber esclavo ni amo, todos somos iguales. Le dijo, Filemón, recíbelo como me recibiste a mí, al apóstol, recíbelo, dándole a entender que somos iguales en Cristo. Dios usa a una persona a un lado, a otros en otro, pero todos somos iguales en Cristo Jesús. Este hombre, dijo Pablo, ya no lo recibas más como tu esclavo, recíbelo como a mí mismo. Y mire, eso lo dice el versículo 16, ya no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Oh my God, como hermano amado. Me imagino que cuando esa carta llegó a las manos de Filemón, la esposa dijo, pero tú sabes que nos robó. Quizás él dijo, Dios, pero ¿cómo vamos a recibir a ese hombre si nos robó la casa?
Ese hombre se fue huyendo, pero Pablo le está diciendo, perdónalo. A veces a nosotros se nos hace difícil perdonar. ¿Qué va? Me hirió demasiado el corazón, no podemos perdonar. Cuidado. Pablo le está diciendo a Filemón, recíbelo como tu hermano, no como tu esclavo. Meditemos en esto. Ahora mire, para cerrar, lo hermoso que le dice Pablo a Filemón. Y si en algo te dañó o te debe algo, el versículo 18, ponlo a mi cuenta. Wow. ¿A quién vemos ahí en esa escritura? ¿A quién? ¿Está viendo? Cristo. Yes. Jesús en toda la escritura tenemos que verlo. Ahí estaba diciendo Pablo, si en algo te dañó, si algo le hizo mal, I pay for it. Yes. Yo pago. Y eso fue lo que Cristo hizo. El pecador viene lleno de pecado, cargado, y Cristo le dijo, Padre, recuerda que yo pagué por él.